Gloria al Señor. Qué bendición estar declarando, gritando a los cuatro vientos esa palabra de poder. Debe ser el himno nacional de todo el que anhele ir al cielo. Aleluya. No hay Dios tan grande como tú. Es que el Dios que nos va a llevar al cielo es el único Dios vivo y verdadero. Es el único Dios grande. Es el Altísimo, el Todopoderoso. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Gloria al Señor. Él es el Señor. Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Así que duélale a quien le duela. Nosotros adoramos y glorificamos y exaltamos el nombre del Altísimo, del Soberano. Por eso, en esta noche vamos a pedir que ese poder nos hable en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo presento cada persona que está en este lugar, presento también mi vida. Señor, yo soy el más necesitado de una administración, de un toque de tu mano. Señor, ministranos por el poder de tu palabra. Señor, que tu palabra llegue a los hogares, a las almas. Señor, que tu palabra esté transformando los hogares, esté libertando a los cautivos por el diablo. En el nombre de Jesús se va toda enfermedad, todo poder del diablo, toda obra de las tinieblas. Mientras predicamos tu palabra, Señor, que el Espíritu de Dios haga maravillas, haciendo el milagro del nuevo nacimiento, haciendo prodigios en la salud, en las finanzas, en los problemas. Oramos, Señor, por los que están atribulados. Oramos por los que están afligidos, Señor. Oramos por los que están sin esperanza y sin Dios en el mundo, para que tu palabra los alcance. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué bendición. Pueden sentarse. Saludamos a todas las personas que están ahí oyéndonos, los que van a llegar a la transmisión, los que nos van a oír a través de YouTube. Deseamos que la paz de Dios esté con cada persona. Gloria al Señor. Vamos a ir a la carta de Romanos. El apóstol Pablo a los Romanos capítulo 8. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Usted que está allá en la casa, le felicito si tiene la Biblia. Y le invito para que usted tome la palabra de Dios y lea esta palabra que es de poder de Dios. Así que lo invito para que usted se goce en esta noche leyendo. Hay una promesa hermosísima para todo el que esté, que tenga derecho, para todo el que tenga derecho. No se trata de que esta promesa es para todos los seres humanos, no, Señor. Esta palabra es para todo el que tenga derecho. Y hoy vamos a ver para quiénes es esta palabra. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor así, Romanos 8:28. Más que vencedores. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, oído, hago un énfasis ahí, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén, aleluya. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Gloria al Señor. Qué bendición poder estar seguros, tener la paz de Dios en nuestro corazón, que nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén, gloria al Señor. Ese que es hijo de Dios no se avergüenza en gritar amén, no se avergüenza en gritar aleluya, no le da miedo, no le da pereza, no le da pena. Al contrario, es para adorar al Señor, porque este es un momento glorioso. Es el momento en que nosotros, como hijos de Dios, venimos a un lugar donde está destinado para la alabanza, la adoración, para rendirle culto al Señor. Entonces, esa persona que verdaderamente reconoce que es hijo de Dios, no le da vergüenza decir que Jesucristo es el Señor de su vida. No le da pena gritar aleluya, gloria a Dios,
cantar cantos al Señor, en donde sea, en donde esté. Hermano, no se avergüenza. Por eso el apóstol Pablo lo decía. El apóstol Pablo en un principio, antes de llegar a ser apóstol Pablo, tal vez sí se avergonzaba, tal vez se limitaba a los rudimentos de la religión, pero cuando él entendió que es un vivir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. La religión tiene que irse de nuestro corazón, de nuestra mente. La religión no nos salva, hermanos. La religión nada es. Hermano, tenemos que ser libres. Tiene que pasar esa religión. Dejar de ser religiosos. Porque Dios lo que anhela de nosotros es un culto vivo. Él es vivo y Él quiere que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Entonces, vamos a estar hablando bajo el tema: nacimos para ser más que vencedores. Tú que me estás oyendo a través de las redes sociales, tú que estás ahí, tal vez a través de YouTube, o tal vez a través de este en vivo, a través de Facebook, o que me estás oyendo acá, tal vez a la distancia desde la casa, tú que dices ser hijo de Dios, oído, para ti es esta promesa, para todos los que nos llamamos hijos de Dios, los que somos verdaderos hijos de Dios, nacimos para ser más que vencedores. Gloria al Señor. Por eso el apóstol Pablo nos habla, y es un versículo que se resalta mucho, se habla mucho en las iglesias: más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas son todas las cosas. En cierto momento, hace unos años atrás, aquí en Bucaramanga, un hombre fue llamado por Dios al ministerio y el Señor lo capacitó, lo ungió y fue enviado a un país muy lejos de Colombia. Y cuando él llega allá con el pastor que lo iba guiando, que lo iba a presentar, ese hombre no sabía lo que estaba pasando. Él iba en las manos de Dios, pero él no sabía qué podía estar sucediendo. Resulta que mientras él iba llegando allá a la ciudad, al país donde él iba, acá en Bucaramanga, su padre, su progenitor, su papá murió. Él murió y fue algo repentino, fue algo tremendo, fue una sorpresa. Murió el papá. Y cuando él estaba ya recién llegado a ese país, no sabía nada, no había como mucha forma de comunicarse y no hallaban los familiares cómo decirle. Cuando su pastor, que lo dejó allá establecido, volvió a la ciudad de Bucaramanga, se vio en la necesidad de devolverse, porque cómo se le dice a un joven que está saliendo al ministerio, que por primera vez tal vez salía de su casa, un hombre de Dios, un joven, y decirle que acaba de llegar a otro país y a una ciudad donde era toda una cultura desconocida para él, y decirle que mientras él estaba llegando, su papá estaba aquí en Bucaramanga muriendo? Eso no es fácil. Y el pastor se devolvió y fue allá, y cuando aquel joven lo vio, aquel joven pastor lo vio, se preocupó y se sorprendió, es la palabra, pero el pastor le dijo: hijo, vine para que usted me explique un versículo. Dice en Romanos 8:28, le decía a su pastor: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Explíqueme, hijo, este versículo, le decía a su pastor. Y aquel joven dijo: pues que cuando uno está en el propósito de Dios, cualquier cosa
que suceda está beneficiando, está obrando, aunque tal vez parezca duro lo que está ocurriendo. Debe uno reconocer que Dios tiene el control, y si Dios lo permite es porque eso me va a traer mucha bendición. Y el joven, inocente de la noticia que le iban a dar, cuando su pastor le dijo, es que su papá murió, mientras nosotros estábamos llegando aquí, su papá murió. El joven no pudo venir al entierro, al funeral, y esto fue una parte que humanamente nos duele, hermano. Humanamente duele cuando un familiar muere y tal vez no podemos ir, pero cuando se trata del papá o de la mamá es más doloroso. Y aquel joven soportó la prueba, venció, triunfó. Hoy en día es un pastor reconocido, es un hombre de Dios que persevera por el poder del Espíritu Santo. Entonces, esto es, hermano, que nosotros tenemos que entender que cuando nosotros somos hijos de Dios, no es que no vayan a haber problemas, no es que no vayan a haber dificultades. Al contrario, los problemas hacen falta, los problemas tienen que venir, las dificultades, los tropiezos. El mismo Señor Jesucristo dijo, es necesario que vengan los tropiezos, es necesario, hermano, y esta obra la estableció el Señor en su propósito. Yo no tenía ni la menor idea de que algún día llegara a ser pastor acá en el mismo Bucaramanga, en el mismo barrio donde me terminé de criar, porque llegué a este barrio a los 14 años y nunca lo imaginé, pero al Señor le plació. Y antes de darme esta oportunidad, el Señor me permitió ir a Boyacá, y fue 9 meses de dificultades, de duro, de soledad, de un tiempito de disciplina, un tiempito de preparación en el área espiritual. ¡Qué bendición, hermano! Pero ahora el Señor me puso aquí, hermano, y estoy convencido que si el Señor me estableció aquí, el único que me mueve de aquí es el Señor, porque el Señor es el que tiene el control. Así que cualquier demonio, cualquier persona que se deje utilizar, cualquier brujo va a tener que enfrentarse con Dios, porque Dios es el dueño de esta obra. Aquí no me estableció un interés por finanzas, no. Aquí no me estableció un interés por quedarme con esta propiedad que no es mía, no. Aquí me movió a quedarme porque oí la voz de Dios y me dijo que era aquí. Así que estoy convencido que en Dios voy a seguir viendo la victoria, voy a seguir viendo la gloria de Dios. Adoro al Señor porque Él es el que tiene el control de esta situación. Amar a Dios, miren, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Qué es amar a Dios? Decirlo. Ay, yo amo a Dios, todo el mundo lo dice. Ay, yo creo en Dios, porque usted dice que yo creo en Dios, ya Dios se va a convencer y va a decir, ay, sí, pobrecito mi viejito, pobrecita mi viejita, pobrecito mi chinito, ay, esta jovencita tan bonita me la voy a traer para el cielo porque dice que cree en Dios. Pues no. Vamos a ir a San Juan capítulo 14, San Juan, Evangelio según San Juan capítulo 14. Vamos a ver qué nos dice el Señor allí a través de San Juan. San Juan capítulo 14, gloria al Señor. Del 15 en adelante, dice la promesa del Espíritu Santo, o sea, que el que ama a Dios debe tener la presencia del Espíritu de Dios en su vida, y debemos esforzarnos, tener cuidado por dar testimonio. Amén. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No es por decir yo amo a Dios que las promesas se le van a cumplir, no. El Salmo 91, versículo 1 dice,
el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y resulta que en el abrigo del Altísimo no pueden morar, no pueden vivir, no pueden habitar los borrachos, los vengativos, no pueden vivir los mentirosos. No, porque o somos de Dios o somos del mundo. Amén. Entonces, miren lo que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Todo el que dice amar a Dios tiene que preocuparse por leer la Biblia, por escudriñar la palabra, pero también debemos esforzarnos por vivir la palabra. Pero Pastor Reinaldo, es que perfecto no hay nadie. Sí, yo no estoy hablando de que tiene que ser perfecto, pero sí tenemos que esforzarnos y dar testimonio. Amén. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Cuando nosotros amamos a Dios, ¿qué es lo primero que hacemos? Obedecemos. ¿A quién? A Dios. ¿Y quién es Dios? La Biblia. Pero la Biblia, ¿quién la hizo? La hicieron 40 hombres inspirados por el poder del Espíritu Santo. No se trata del que el que tenga el original allá, tal vez con la pluma que escribió y la tinta que escribieron los profetas y los apóstoles. No, hermano, no es ese. Es el que lea y entienda, hermano, y obedezca, el que crea que la palabra es la palabra del poder de Dios. La Biblia es la palabra del poder de Dios y tenemos que obedecerla, nos guste o no nos guste, así nos parezca locura. Hay cosas que en la Biblia es como de locos, ¿cierto? A mí se me hace caer como una locura decir, llegar a Belén, a Duitama, Boyacá, y fui invitado por 3 días, un fin de semana, a pasear y a predicar allí, y de repente oí la voz del Señor que me dijo: yo te he traído para que me sirvas, me trabajes, te he traído porque te necesito, hermano. Y cualquiera que me oía decía que era una locura. Allá muchos hermanos que conocí, muchas personas que me oían cómo el Señor me llevó a Belén, Boyacá, sin conocer a nadie, amén, sin depender de nadie. Cuando llegué allá, hermano, no conocía absolutamente a nadie, con nadie tenía compromiso. ¿Sabe con quién? Con el Señor. Y mucha gente decía: pero es que ¿cómo? ¿Y de dónde? ¿Y cómo? ¿Cuándo? ¿A qué hora? Hermano, una cantidad de preguntas que yo mismo no podía responderles. Es por fe, es creyendo, ¿sí? Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Aunque nos parezca una locura, hay que obedecerle al Señor. Amén. Porque el Señor es el único que tiene toda la razón. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a pasar al versículo 23. De ahí mismo, 14, San Juan 14, 23 ahora. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Mire, para uno poder decir que ama a Dios, tiene que tener cuidado. Porque si no se vuelve ahí como un decir. Yo amo a Dios, sí, todo el mundo dice amar a Dios. Pero decir yo amo a Dios y obedecer la palabra de Dios es diferente, hermano. Ahí está la diferencia. Y el versículo que leímos en Romanos 8:28 es para las personas que amamos a Dios. Amén. Para los que amamos a Dios. Esto es para los que amamos a Dios. Amén. Entonces, dice el 23, San Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y mi Padre le amará. ¿Sí ven? Y vendremos a Él y haremos morada con Él. O sea, esto tiene relación con el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo. Pero es el que obedezca, hermano.
es el que obedezca la palabra. ¿Y cómo vamos a conocer la palabra y en qué tenemos que obedecer si ni siquiera la leemos, si ni siquiera la escudriñamos, si ni siquiera meditamos en la palabra? ¿Cómo vamos a obedecerla, a conocerla para saber qué es lo que tenemos que hacer? Es teniendo una relación con Dios. Mire, la palabra del Señor, la predicación de hace unos, ¿de qué? Hoy es jueves, el martes, se trató de el versículo que dice, ay, se me fue en este momento, ay, santo, que tenemos que obedecer la palabra del Señor, ser santos, ser agradecidos con todos, de vivir siempre gozosos, estar siempre gozosos, orar sin cesar. Ese era el versículo central. Estar siempre gozosos, orar sin cesar. Esa era la parte. Entonces, la parte principal de la predicación del martes se trató de eso, orar sin cesar. ¿Cómo vamos a saber que tenemos que orar sin cesar si nunca leemos la Biblia? Si nunca la escudriñamos, si nunca le preguntamos al Señor, hermano. Lo que usted no entienda es que usted debe comprender que Dios es real, Dios es una persona, Dios lo oye a usted cuando usted le canta a Dios, aunque le parezca locura cantar. Mira eso, ay, los evangélicos dicen, no hay Dios tan grande, ¿y por qué cantan? ¿Y eso a quién le cantan? Si no hay ni una imagen ahí de ídolos. Pero nosotros sabemos que el Señor está aquí, creemos, lo sentimos, por eso es que nosotros, hermano, le cantamos a Él y le oramos a Él. ¿Sabe qué es orar? Hablar con Él. Cuando usted no entienda algo, pregúntele al Señor, Señor, ¿qué quiere decir este versículo? Yo necesito, Señor, estudie un versículo y lo que no entienda, vaya de rodillas. Dígale si es necesario, llore ante el Señor, dígale, Señor, dame lágrimas para llorar delante de tu presencia. Hermano, ¿por qué? Porque el Señor, así como nos oye, también nos responde. El Señor te va en el debido, en el preciso momento, te va a dar la respuesta al por qué o el para qué. El por qué debemos orar sin cesar, para qué debemos orar sin cesar, cómo debemos orar sin cesar, cómo debemos orar sin cesar. Todo eso nos lo va a enseñar el Señor. ¿Cuándo? Cuando nosotros habitemos bajo la sombra del Omnipotente. O sea, es una relación constante. Aquí en nuestra mente tenemos que siempre estar dispuestos a orar, a hablar con Dios, a meditar con Dios. Pero a veces le damos tiempo y lugar, cuanta basura encontramos, pero no destinamos tiempo para orar, para leer la Biblia. ¿Sí ven? Dice, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Se relaciona, se entrelaza con el 91:1, que dice, el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y será que Dios va a vivir en una casa y no va a hablar con las personas? ¿O usted viviría en una casa sin hablar con nadie? En una casa donde hay 5 o 10 personas y usted va a vivir sin hablar todos los días, callado, sin hablar. Hermano, va a vivir una vida tremendamente difícil, va a vivir una vida amargada, va a vivir una vida que no tiene sentido, hermano. ¿Por qué? Porque si nosotros no hablamos con nuestro prójimo, hermano, ¿cómo vamos a...? Que lo vemos, hermano, y podemos recibir un favor, un saludo, una palabra de chiste que nos haga reír, algo que nos motive, una bendición podemos recibir en finanzas de una persona en la que vive en la casa, hermano, aunque sea un tinto, podemos recibir de manos de la persona que vive en la casa. Pero si hay 5 personas y cada uno vive en su mundo callado, no hablan nada, no hay chistes, no hay bromas, no hay absolutamente ni una palabra. No, hermano, tenemos que relacionarnos. ¿Y cómo usted va a vivir con Dios y no le va a hablar? ¿Me estoy haciendo entender? Amén, aleluya. ¿Cómo vamos a decir que amamos a Dios
si vivimos en una casa y ni siquiera Dios está ahí? Porque hay lugar para el trabajo, para la finanza. Pensamos en que mañana voy a trabajar y voy a hacer y voy a comprar, pero no tenemos en cuenta a Dios para preguntarle: Señor, ¿tú qué piensas? ¿Será que ese carro que voy a comprar mañana, esa es tu voluntad? ¿Tú me lo estás dando? ¿O quién me lo está dando, Señor? ¿O yo lo estoy buscando por mi propio capricho? ¿Por qué no le hablamos al Señor? Hermano, es imposible vivir en una casa y no hablar con una persona. Aquí, en la parte humana, en nuestra humanidad, hermano, cuando una persona vive sola en una casa, como me pasaba a mí, allá en Belén, que vivía solo, ¿sí? Solo en ese local, hermano, pero cuando abría la puerta en la mañana y salía después de haber hablado con el Señor, o sea, vivía solo, pero yo sí hablaba con alguien. ¿Con quién hablaba? Con el Señor, y el Señor me hablaba a mí. Qué bonito, qué bendición, hermano. Un gozo, hermano, es que uno no se siente solo. La vida solitaria es triste. El solitario no tiene ni a Dios. Así que usted no se declare solitario. Usted declárese que está en la mano del Señor, que el Señor vive en su casa, que usted no vive solo, que el Señor vive con usted. Y además de eso, allá yo abría la puerta, salía en la mañana, y la primera persona que pasaba, o yo la saludaba o esa persona me saludaba. Qué bonito, hermano, cuando hay comunicación. La vida sin comunicación es triste, da tristeza, hermano. Pero si tenemos a Dios en nuestro corazón y decimos: Dios está conmigo, Dios es mi Dios, yo amo a Dios, y ni siquiera oramos, ni siquiera le hablamos, ¿qué relación hay ahí? Nada. ¿Qué relación hay? Nada. Nunca le cantamos al Señor. Tan bonito cuando una persona, el esposo le canta una canción a la esposa, ¿cierto? Cuando se le dedica una canción a alguien, esa persona se siente motivada, ¿cierto? Se siente feliz. ¿Cómo se sentirá el Señor cuando nosotros en nuestro diario vivir cantamos y le decimos: no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay? ¿Sí ven? Hermano, Dios va a recibir eso. Cuando nosotros le decimos: no hay Dios que pueda hacer las obras que tú haces. Hermano, ¿será que Dios no está recibiendo eso? Claro que sí, Dios se goza. Y ahí es donde se cumple. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Se da cuenta que no es para los solitarios que dicen, de vez en cuando se le abre la boca para decir: es que yo creo en Dios, es que yo amo a Dios, es que yo sé de memoria que Dios me ama. Pues si sabe que Dios le ama, expréselo, grítelo a los cuatro vientos, porque no es cualquier persona que le está demostrando el amor, es el Señor. Es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, y a su nombre, gloria al Señor, aleluya. ¿Se da cuenta, hermano? Dice el versículo 24, San Juan 14, 24: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Se da cuenta? El que no ama a Dios, no le interesa leer la Biblia, no le interesa saber qué hizo, cuál fue el ministerio que cumplió el Señor Jesucristo, qué propósito hizo, qué hacía Él. Cuando uno ama al Señor, uno se interesa. Hermano, si usted sabe que Dios lo ama, ¿por qué no se interesa en saber? Mire, en cierto momento, cuando el Señor se estaba criando, era un niño todavía, lo llevaron por primera vez al pueblo, a la ciudad, digámoslo así, y cuando iban a regresar, se le perdió y ya iban lejos, de regreso a casa, iban lejos. Cuando se dieron cuenta que el niño donde iba, pensaban que iba por ahí con otros amiguitos jugando, y se dieron cuenta y lo buscaron en toda la caravana que iba, ¿cierto? Y no se dieron cuenta que no estaba aquí. Les tocó hacer regresarse a buscarlo. Y cuando lo encontraron hablando con los líderes, enseñándoles. Y María
le trató como de exhortar y decirle, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Él le dice, no sabéis, oído, un niño, pero como era el Hijo de Dios, no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Hermanos, si usted es hijo de Dios, ¿por qué no se interesa a empaparse en el trabajo de Dios? ¿Sabe cuál es el trabajo de Dios? Hermano, hablar de Cristo, decir que Jesucristo es la solución para este mundo, contarle a las almas la experiencia que tú vives a diario con el Señor. Ese es un verdadero hijo de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Vamos a ir ahora un momentico a San Juan 13, 14. Vamos a ver qué nos dice San Juan 13, 14. Dice, pues si yo, el Señor, oído, está hablando al Señor Jesucristo, pues si yo, el Señor y Maestro, mire lo que es, Él es el Señor, o sea, el jefe, Él es el jefe y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. ¿Sabe una cosa? El que es un verdadero hijo de Dios, el que verdaderamente ama a Dios, se preocupa por hacer lo que Dios hizo, lo que Cristo, lo que nuestro Señor nos dio ejemplo, hermano. Pero nosotros nos preocupamos de juzgar, de irritar, de calificar, de menospreciar y todo lo que no le agrada al Señor. Eso sí nos nace, ¿sí? El apóstol Pablo, hermano, se preocupaba mucho, se cuidaba mucho de imitar a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que los ojos de todo el mundo estaban puestos en él, hermano. ¿Y sabe qué dijo el apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1? 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Vamos a ir un momentico. Dice así, sed imitadores de mí, dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Hermano, el que es verdaderamente hijo de Dios, el que verdaderamente ama a Dios, hermano, se cuida de dar ejemplo, de ser un ejemplo para Dios. Porque qué bonito es que Dios diga, es que me gusta la vida de este siervo mío que me está hablando. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan de Job? ¿Quién dio testimonio de Job? ¿Y a quién le dio testimonio? No dio testimonio de Job, sino el mismo Dios del cielo, el Padre eterno. ¿Le dijo a quién? Al enemigo de nuestras almas, a Satanás. Él fue a acusarlo. Dijo, sí, pero como usted lo tiene ahí cercado. Claro, o sea, ¿qué quería decir Satanás? Que el Señor lo reprenda. ¿Qué quería decir cuando dijo, pero como usted lo tiene cercado, ¿cierto? Y ahí protegido, pues ¿qué? Pues que Dios vivía con Job. Job moraba en la presencia del Altísimo. Job habitaba constantemente y vivía orando, hermano. Él oraba aún por sus propios pecados y por los pecados que pudieran cometer sus hijos. ¿Se da cuenta? Job era un hombre de oración. Job vivía pendiente de agradar a Dios y por eso Dios da testimonio de Job. Y dice en Job 1:8, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él, varón íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cierto? Qué hermoso que Dios dé testimonio de nosotros. Qué hermoso que nosotros podamos entender que el versículo 28 de Romanos 8 es para nosotros si obedecemos a Dios, si verdaderamente amamos a Dios. Dice, vamos a ir de nuevo, 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Hermano, esto no es para cualquiera. Hermano, las promesas, 33,000 promesas que hay en la Biblia, es para los que aman a Dios. Todas las cosas le ayudan a bien. Todo es todo. Que lo botaron del trabajo, que se enfermó, que él mire, que lo van a operar, que se le murió un familiar, cualquier cosa, que tuvo un accidente. Todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor.
Tal vez usted pasó por dificultades en estos días. Tal vez se sintió solo. Tal vez usted necesitó e invocó al Señor porque tal vez le pasó algo grave, algo delicado, algo feo, ¿cierto? Pero eso que le pasó a usted tiene que redundar para bien. Si usted ama a Dios, pero recuerde, si usted ama a Dios, debe obedecer a Dios, debe adorar al Señor, debe orar, debe alabar, debe glorificar el nombre del Señor. No importa por el valle de muerte que haya pasado, no importa por las pruebas, las circunstancias adversas. Tal vez algo adverso lo visitó en estos días, pero si usted ama a Dios, debe entender que verdaderamente usted debe obedecer a Dios. Y dice la palabra del Señor, estar siempre gozosos. No importa por la tribulación que haya pasado, debe adorar al Señor, debe glorificar al Señor, debe reconocer que si hoy estás vivo, es porque Dios te ama. Si tú saliste de esa prueba por la que tú pasaste, es porque Dios tiene el control y porque Dios te va a engrandecer y porque Dios quiere que tú le obedezcas, que tú te humilles ante la presencia del Señor, que tú reconozcas que Jesucristo es el Señor de tu vida. He predicado la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo presento, Señor, cada persona que está oyendo esta palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido, Señor, que el Espíritu de Dios lleve esta palabra a los corazones que la necesitan. Que esta palabra haya cabida, que esta palabra sea entendible a los corazones que están afligidos, que están tristes, que están desubicados. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oro por cada uno de mis familiares, mis hermanos, mis sobrinos, mis hijos, mis nietos, por todos, Señor, para que tu presencia esté con cada uno de ellos, para que todos entendamos que debemos amar a Dios sobre todas las cosas, para que esta palabra gloriosa del poder de Dios se cumpla en nuestro favor, que tenemos que ser obedientes. Oro, Señor, pidiendo misericordia por cada persona que está oyendo, los que me están oyendo a través de YouTube, los que me están oyendo a través de Facebook, Señor, que esta palabra los transforme, que esta palabra los bendiga, que esta palabra los sane. Señor, sana el alma de las personas que me están oyendo. Te lo suplico en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor amado, tal vez alguna persona que me está oyendo pasó por algo terrible, por algo feo, por algo que da horror. Señor, yo te pido que por tu misericordia, que tú sanes la conciencia, que tú perdones, que tú limpies con tu sangre preciosa cada una de las personas que me están oyendo. Señor, y en nosotros sigue la obra, Señor. Termínala, Señor, termina la obra. No te detengas, Señor, hasta haber terminado tu obra en nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy muchas gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué bendición. Saludo a todas las personas que están ahí, a través de YouTube, a través de Facebook, y deseando que la bendición de Dios esté con cada persona. Vamos a orar para recoger las ofrendas. Así que si usted trajo ofrenda, déla con alegría, con gozo. Si usted no trajo, no se preocupe, que yo no me voy a poner bravo con usted, no. Al contrario. Y las personas que me están oyendo a través de las redes sociales, si usted puede, si usted quiere, si usted anhela apoyar esta obra, ahí te explico cómo puedes contribuir con esta obra. Así contribuyendo, el Evangelio extiendo, dice una canción bien hermosa. Así que si usted toma la decisión de apoyar este ministerio Rey de Reyes en Bucaramanga, Colombia, el Señor les siga bendiciendo más y más. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, presentamos, Señor, las personas
que hoy en este lugar van a ofrendar y a diezmar. Señor, que tu palabra haya cabida en los corazones, que tu palabra sane, que tu palabra liberte. Señor, que tu palabra bendiga a cada persona que puede, Señor, dar. Los que no pueden dar, bendícelos mayormente, Señor. Los que no quieren dar, Señor, porque piensan que están invirtiendo mal, Señor, convéncelos, bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Así que vamos a estar recogiendo la ofrenda. Gloria al Señor. Y si usted quiere ofrendar a los que están allá a través de las redes sociales, Dios le bendiga y que la paz de Dios esté en cada corazón. Qué bendición. Gracias, hermanos, por estar aquí. Ayúdenme a orar. Esta obra es del Señor. Aquí estamos predicando a Jesucristo. Aquí estamos predicando al nombre que es sobre todo nombre, y estamos declarando que hay victoria en Cristo Jesús. Así que vamos a orar para ser despedidos y a pedir la bendición del Dios Todopoderoso. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo presento, Señor, cada persona que está en línea, los hermanos que vinieron, Señor, esta noche. Señor, que tu presencia los llene de gozo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, toda aflicción, toda raíz de amargura, toda raíz de venganza, de tristeza, de dolor, se tiene que ir de los corazones que me están oyendo, tanto los que están aquí como los que están a través de las redes sociales. Irra Sahai Baba Baba Saya, Irra Saya, Baba Baba Sai, Irra Sahai Baba Baba Sai. Espíritu de Dios, toma el control de cada mente. Llena de gozo, Señor, a mis hermanos que están oyendo. En el nombre de Jesús de Nazaret, pido la bendición para cada uno de nosotros, que sea la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Así que, qué bendición haber estado aquí. Dios les bendiga.